Honduras inicia la década de los años 80 en un escenario completamente adverso, con una economía mundial en lenta recuperación y una débil demanda de nuestros productos exportables, con un cierre de las líneas de crédito comercial y las otorgadas por bancos privados multinacionales, y un contexto regional de alta polarización de fuerzas políticas y militares. Frente a la crisis centroamericana del conflicto de baja intensidad, la vía electoral logra un alto consenso político entre sus fuerzas sociales y permite un transitar sin altos costos humanos y materiales en Honduras. El estancamiento del aparato productivo que afecta la inversión y las exportaciones anuló las expectativas de crecimiento económico. El promedio del crecimiento en el periodo 80-84 es apenas del 0.8%, provocando deterioro en el nivel de vida de la población y una inflación acelerada. El promedio de crecimiento de las exportaciones en ese mismo periodo fue nula. La balanza de pagos se deterioró en forma alarmante, utilizando las reservas internacionales para impedir el colapso. Uno de los problemas que más se acentúa en el déficit es el déficit fiscal, por cuanto el gasto público se incrementa y los ingresos tienen un comportamiento hacia abajo. La fórmula más gastos con menos ingresos genera un déficit fiscal que se solventa con la utilización de las reservas internacionales o la emisión de dinero sin respaldo. Parece ser una conducta gubernamental en los primeros 5 años de la década del 80. Entre 1980 y 1984, miles de opositores, según algunas versiones, la cifra no se sabe con exactitud, desaparecieron en Honduras tras ser secuestrados, torturados y asesinados por los escuadrones de la muerte, conformados por efectivos del ejército y la policía hondureña, bajo el mando del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Gustavo Álvarez Martínez, un militar educado en Argentina durante la dictadura militar de los 60 y asesinado a principios de 1989 por un grupo guerrillero. Durante esa época de sangre y muerte, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa era John Negroponte, quien representara los intereses diplomáticos de su país en Irak a partir del 30 de junio, fecha de la transferencia del poder al gobierno provisional iraquí. Negroponte estuvo en Honduras entre 1981 y 1985, cuando gobernaba Roberto Suazo Córdoba, cuyo gobierno civil, el primero en ese país, en más de un siglo, apoyaba entusiasta los esfuerzos de Estados Unidos por erradicar a los movimientos revolucionarios en América Central. A partir de 1986 empieza un periodo de recuperación de la movilización. Durante los años 80, los sectores más movilizados fueron los obreros del sector público y privado.